Y Gloria Trevi pues comentaba que 50 alumnos habían entrado a este centro de preparación artística de Televisa. Después solo habían quedado 30, solo habían sido seleccionados 30, y al año de que cuando finalizó el primer año ya solo quedaban 7 por los disciplinados y rigurosos que eran los cursos, pero ella ya no continuó, ya no hizo el segundo año porque fue cuando ya conoció a Sergio Andrade. Y bueno, ese fue como que el mejor año de Gloria Trevi porque aprendió muchísimas cosas, hubo un sorprendente desarrollo artístico, pero dicen que sobre todo creció en el plano afectivo porque empezó a tener muchos amigos, ya no se hacía las clásicas trencitas, entonces vio que era una chica muy guapa, con el cabello suelto, se pintaba los labios, usaba unos mini shorts con botas o minifalda, y ahí es donde conoce a su primer novio, que se llama Hans. Se conocieron en 1983, cuando fue el concurso de Chispita, pero como ella estaba con su madre, pues casi no hablaron mucho, pero desde ahí se gustaron y después se vieron en una fiesta y empezaron a salir cuando ella ya estudiaba en Televisa. Él ya había empezado sus estudios universitarios, pero después de las clases de actuación, Gloria y Hans se veían para ir al cine, para salir a caminar o para comer. Y Hans, él también le dio entrevista a Jimena Diego y le dijo que los parques eran nuestro territorio. Y que también le dedicaba canciones, que también Hans con él se dio su primer beso. Y también le dedicaba canciones, le componía canciones, y que esas canciones no tienen nada que ver con las canciones que Gloria Trevi compuso después, que ya eran canciones muy tristes, muy deprimentes. Y bueno, Hans no es su verdadero nombre, tiene otro nombre, y acuérdense que ya hemos sabido por los demás libros que Hans era hermano de una actriz famosa de esa época. Era un chico guapo, universitario, rubio, y que hacían muy bonita pareja. Eran muy cariñosos y siempre se les veía juntos. Y luego platican de cuando ese maldito día que bajó del autobús se encontró a Ricky Luis. Ricky Luis le dijo que Sergio Andrade, un productor famoso, estaba buscando a chicas, audicionando a chicas para formar un grupo. Ese día fue cuando conoce a Gloria Trevi y cuando hace pues la audición, que ya todos sabemos, que esperó 12 horas, llegó a las 4 de la tarde y creo que pasó hasta las 2 de la mañana, que Ricky Luis la esperó. Cuando salió ella a las 2 de la mañana, Ricky Luis seguía ahí, pero que le dijo cómo estuvo la audición. Ella solo dijo bien, tenía la cabeza baja, y que ella jamás volvió a hablar de Ricky Luis. Esta historia la pueden encontrar también en mi canal de YouTube. Andrade, pues en ese entonces era un productor famosísimo, era como un Emilio Estefan de los años 80, pero ya había muchos chismes y muchos rumores a su alrededor, sobre todo con lo que había pasado con Lucerito. Recuerden que Sergio Andrade fue productor de Lucerito, y bueno, también se dice que le estaba lavando el cerebro a Lucero, tuvo relaciones con ella, los papás de Lucero se enteraron, lo mandaron a golpear y de esa forma pudieron terminar con esa relación tóxica que hubo entre ellos, pero que esto traumatizó a Sergio Andrade para toda la vida. Platican un poco de la infancia de Sergio Andrade, dicen que él nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955, y que después llegaron a la capital. Llegó solamente con su mamá se separa de su papá y llegan a la capital con su único hermano, que es Eduardo Andrade, y de la mano de su madre, doña Justina. Y quien no se mudó pues fue su padre, Gustavo Andrade, porque tenía muchos problemas con él. Acuérdense, era una persona autoritaria, dominante, les pegaba. Y bueno, Sergio Andrade nunca quiso hablar de él porque decía que él era un mediocre, su papá. Y bueno, después platicaba que su papá lo retaba a golpes y que Sergio se sentía completamente ofendido y ridículo. Y entonces la mamá de Sergio Andrade pues se volvió una persona agria, amargada, y que no fue así con su hijo Eduardo, pero ya a Sergio Andrade sí le tocó conocer a una mamá pues más dura, más enojona, más amargada.
La mamá estaba sola, entonces es por eso que su hermano Eduardo Andrade tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Y aquí Judith Chávez, que fue pareja de Sergio Andrade, comenta que la señora Justina era una persona muy amable, que siempre fue una persona muy amable con ella, que era una persona bajita, que en ese entonces estaba un poquito gordita, que tenía el pelo color café, que siempre mantenía la casa limpia y ordenada, los muebles lustrosos, que nada estaba fuera de lugar y que la habitación de Sergio Andrade, que para ese entonces tenía 23 años, siempre estaba reluciente. Pero dice que cuando llegaba Eduardo, bueno, Sergio Andrade ya no existía y los ojos de la mamá se le iban a Lalo Andrade, que él era su consentido. Y dice que él era locutor en la radio en Coatzacoalcos, pero después le ofrecieron un programa aquí en Televisa, una posición en la empresa, y que por eso es cuando deciden venirse al Distrito Federal y él dice que él va a trabajar para ellos. Entonces, pues Sergio Andrade siempre creció bajo la sombra de su hermano mayor exitoso, que cuando llegaba él a su casa, Eduardo Andrade, pues era el rey, ¿no? Él era el muchacho, lo atendía, la mamá lo atendía, y pues se olvidaba de Sergio Andrade, y que entonces Sergio Andrade le tenía ciertos celos a su hermano. Que Sergio Andrade no tenía ningún vicio, que no tomaba, no fumaba, no se drogaba, porque decía que eso era para gente mediocre, que su único vicio eran las mujeres, coleccionar mujeres como si fueran muñecas. Gaby menciona que cuando estuvo con él era su pareja, pero que también fue productor de su disco y pues que Sergio siempre la maltrataba verbalmente en el estudio de grabación, que siempre se dirigía a ella con comentarios irónicos y despectivos, y que más tarde ella lo insultó y que él trató de pegarle con una cachetada, pero que nunca llegó a pegarle, que los peores atropellos fueron verbales. Y después, años más tarde, pues ella va a sacar su libro como Carne de Cañón. Desgraciadamente descansa en paz Judith Chávez, pero en ese libro pues habló de todo lo que nadie había hablado en la farándula mexicana, sobre la práctica de la santería, los fetiches y el oscurantismo que existía en el medio, en el medio artístico. Y ella recuerda que ella también se vio involucrada en la santería, que era una práctica que se hacía en esos años en el medio artístico, que ella le levantó un altar a Changó, que es su deidad. Ella le levantó un altar a Changó y pues llegó a practicar ritos satánicos de adoración al diablo. Y sin ahondar en detalles, Judith reveló que Sergio Andrade también estaba muy interesado en el tema de la santería y el oscurantismo, y que ella misma recuerda el día que acompañó a Sergio Andrade a comprar el libro Las llamas no me destruirán, y que la idea del libro es que si tú estás aliado con el diablo y no con Dios, no tienes por qué tenerle miedo al infierno, puesto que tú eres el socio del dueño del infierno. Y que el libro da varios ejemplos de personas que no tenían nada y cómo llegaron a construir imperios. Y acuérdense que este libro lo van a encontrar después en cajas en una casa de Zihuatanejo que tenía Sergio Andrade. Y que bueno, que Sergio Andrade estaba muy interesado en este libro y en estas prácticas. Y Judith dice que él nunca practicó con él estos ritos, que cada uno tenía como sus propios ritos personales para adorar al diablo. Y que a veces platicaban de ello, que a veces platicaban de las ofrendas de pan, de las ofrendas de orines que se les tienen que hacer a Changó, y que pues a Sergio le atraía muchísimo la idea de obtener un poder mayor para lograr sus objetivos y la de estar protegido siempre contra fuerzas adversas. ¡Qué miedo! Imagínense. Y que bueno, que Sergio Andrade también comenzó a involucrarse en la cienciología, en la dianética, que a él le interesaba mucho el concepto de la mente reactiva, la mente analítica, la posibilidad de alcanzar nuevos estados de conciencia, que también eran temas que estaban muy de boga en ese entonces, y que él nunca hizo terapia, sí se devoraba estos libros. Tiempo después, a Sergio Andrade lo contrata CBS como uno de sus productores más jóvenes, y ahí es cuando él empieza a ascender
y a crecer, y que muchas veces Sergio Andrade pensaba que este crecimiento era no tanto por su genialidad, sino por todos estos rituales satánicos que él realizaba. También comenta, como todas han dicho, que él casi no duerme. Esto también es como parte de una enfermedad mental, que duerme muy poco y que quiere que todo el mundo esté en ese mismo ritmo que tiene él, de dormir con 2-3 horas él tiene para todo el día, pero dice que ella no le podía llevar este ritmo. Después, un ejecutivo de Televisa, Navarro, le va a proponer a Sergio Andrade que la conducción musical de uno de sus programas, y bueno, al final ya era director musical de 3 programas. Uno de ellos era Alegrías del Mediodía, donde se presentaban pues niños que querían ser artistas, lo que después se convirtió en Chiquilladas, y ahí es donde conoce a Lucero, y también va a conocer a Pilar, que en ese entonces ella era una niñita, pero que después va a ser parte de Boquitas Pintadas, pero recuerda a Pilar a un Sergio muy jovial, muy bueno, que incluso la cargaba en sus hombros, nada que ver con el Sergio Andrade que se encontraría años después. En Chiquilladas fue cuando Sergio Andrade le propuso a la madre de Lucero producir a su hija musicalmente, y entonces le compone la primera canción, que se va a llamar Togui Panda, haciendo alusión a la canción también del Osito Panda que canta Yuri, pero en este caso no tuvo ningún éxito Lucerito con esta canción. Después sacan otro disco donde viene la canción Él, que fue el primer disco solista de Lucerito, y que el éxito fue instantáneo y llegó con los temas Te Prometo y Él. Al año siguiente, Andrade compuso y le produjo para Lucerito el tema Con Tan Pocos Años, esta canción tan polémica. Y pues esta canción le dio título al segundo disco del artista, que fue lanzada en 1983, cuando, ¿se acuerdan? En ese entonces también Gloria Trevi estaba en el concurso de Chispita. Pero que después esta relación entre el productor y el artista terminó abruptamente cuando Lucerito asumió su papel protagónico de la telenovela Chispita en 1983. Para ese entonces Sergio Andrade ya se había desvinculado totalmente de la vida de Lucero y ya nunca más volvió a trabajar con él. Después conoce a la cantante Cristal, que él quedó impactado por su genio artístico, que era muy joven, que tenía una apariencia delicada, tenía el tono de voz ideal para cantar y que era perfecta para concursar en los festivales OTI. Después, aquí es cuando Sergio Andrade también se llevaba con Pati Chapoy. Pati Chapoy en ese entonces era asistente de Raúl Velasco, y Judith Chávez dice que ella fue testigo de esta relación íntima que tuvo Pati Chapoy con Sergio Andrade, y que según ella, Pati Chapoy le puso los cuernos con Sergio Andrade, que a ella le tocó verlos muchísimas veces en un restaurante llamado La Cumbre, que era un restaurante vegetariano, a donde ella también iba mucho, y que una vez se acuerda que en una esquina los vio besándose acaloradamente. Aunque la señora Chapoy dice haya siempre desmentido públicamente que ella hubiera tenido una relación íntima con Sergio Andrade. Después platican de Lupita Casillas, que dicen que ella se presentó con el nombre de Linda en el concurso de Valores Bacardí, se hizo novia de Sergio Andrade, pero que había muchos rumores sobre esta relación. Se hicieron novios, Sergio Andrade y ella, como 1 mes o como 2 meses, que vivieron juntos y que de repente ella escapó. Y que entonces fue cuando Sergio Andrade decidió casarse. Acuérdense que cuando las cosas se complicaban o veía que lo iban a meter a la cárcel o algo, se casaba con la niña para entonces no tener problemas. Y que una vez Carlos Vargas, que era amigo de Sergio Andrade, le preguntó a Lupita que por qué se había escapado. Ella solamente hacía un silencio extraño y no contestaba nada, y que esto se le hacía muy extraño porque Lupita era una persona que hablaba muchísimo. Y que bueno, Guadalupe y Sergio dice que se casaron con la misma rapidez que se paga la cuenta del teléfono. Y años más tarde, ya cuando se separan, pues Guadalupe Casillas menciona eso, que Sergio Andrade la mantenía encerrada
con llave y que no la dejaba salir a ningún lado, que no le dejaba hablar por teléfono. Y pues bueno, ella ya empezó a hacer como apariciones escasas en la prensa, y también dice que cuando vivía con Sergio Andrade era muy dominante, muy posesivo, y que la obligaba a vender discos en la calle para ganarse la vida. Carlos Vargas menciona que Sergio Andrade, mientras fue teniendo más poder y fue teniendo más éxitos, que cada vez le gustaba ser una persona inaccesible, que le encantaba ver cómo la gente esperaba horas para que él los atendiera, que no soportaba ser rastreado, que siempre tenía como este delirio de persecución, que también hemos visto en los demás libros, y que por ejemplo cuando algún amigo le llamaba tenía que llamarle 3 veces. Las 2 primeras sabían que él no iba a contestar, y hasta la tercera es cuando él contestaba. Y que pues siempre sus oficinas, él siempre buscaba que tuvieran una puerta trasera para que cuando la gente estuviera esperando, él podía irse libremente al cine, a comer, a su casa de Cuernavaca. Entonces la gente pensaba que estaba Sergio Andrade atendiendo a otras personas, y no, el señor simplemente no estaba, y eso a él le daba muchísima satisfacción, dejar a gente esperando en su oficina. Después entrevistó a Antonio Carrizosa, que era columnista de Notitas Musicales, y que él fue el contacto entre Raquenel y Sergio Andrade, y también María Raquenel lo ha platicado en su podcast. Pero dice Carrizosa que cuando él conoció a Raquenel, la verdad no tenía talento. Lo que sí le impresionaba era su belleza, pero cuando la escuchó cantar, su imagen se hizo añicos, porque era desafinada, descuadrada, desentonada, y dice, y todos los des que te puedas imaginar. Y que la mamá le rogó, le suplicó que por favor le diera el teléfono de Sergio Andrade para contactarlo. Que la mamá de María Raquenel no aceptó un no, que todo el tiempo le estaba llamando por teléfono, lo molestaba cuando él estaba en su casa, y que bueno, al final él decidió darle el teléfono de Sergio Andrade. Después empezó a formar este grupo de Boquitas Pintadas, reunió a Mónica, a Clau sentada en un rincón, agarrándose un mechoncito de pelo y jugando con él, que estaba como que en otro mundo, sacando la lengüita así y pensando quién sabe qué, que es como también la describen las demás personas, y es por eso que después sus mismas excoristas, bueno, integrantes del clan, decían que la trataban como rara a Gloria Trevi, que siempre estaba en otro mundo. Y que bueno, antes de construir el grupo habló muy seriamente con ellas y con sus papás, y que les dijo que él era una persona muy exigente, y que si querían formar parte de ese grupo tenían que saber que nunca iban a descansar, que iban a ensayar 18 horas al día, los 7 días de la semana, que no iba a haber días de descanso, ni fines de semana, ni vacaciones, y que pues todas accedieron, todas aceptaron y todas firmaron el contrato. Y que Sergio Andrade pues siempre les advertía que las paredes oyen. Entonces a todas les daba incluso miedo hablar de cosas, porque Sergio Andrade les había dicho que las paredes oían. Y que muchas veces cacharon a Sergio Andrade en el pasillo escuchando sus pláticas, y que pues poco a poco todo esto les empezó a dar miedo y empezaron a ser más calladas y a tener más precaución de todo lo que platicaban. Y que un día que las dejó ensayando, cuando volvió estaban echando relajo, y que Sergio Andrade se enojó horrible, que las regañó horrible, y que dijo que se largaran y que el grupo se terminaba. Y dice Mónica que era una lloradera, que todas estaban llorando, pero que menos ella, que Mónica, que ella dijo, por fin voy a dormir, porque tenían varios meses sin dormir y sin poder ir a sus casas. Y aquí también platican que Pilar vivía muy cerca de la academia, pero que Gloria Trevi hacía 1 hora en llegar a su casa, que vivía como en una pensión de mujeres con una señora mayor, y que entonces, imagínense, salían de ensayar, terminaban de ensayar, no sé, a las 2, 3 de la mañana, y que muchas veces a Gloria Trevi le daba miedo regresar a su casa, entonces muchas veces se quedaba con Pilar en su habitación a dormir. En un principio regresaban a sus casas, y después a Sergio Andrade se le ocurrió la magnífica idea de que se quedaran a dormir ahí en las oficinas. Bueno, que también dice que Gloria Trevi muchas veces dormía en las oficinas porque a esa hora ya no había pues autobuses ni metro, y que pues le daba miedo, bueno, tampoco tenía dinero tomar un taxi.
Entonces se quedaban ahí en las oficinas, en los sillones de las oficinas, y que Gloria Trevi por las mañanas se lavaba el cabello en el lavabo, pero que con los meses después todas hicieron lo mismo. Y después, ya cuando faltaban algunos meses para su presentación en Siempre en Domingo, se las llevó a vivir con su madre, doña Justina, a todas. Y que es cuando dormían en literas, ¿se acuerdan? Pero que eran literas muy chiquitas, que parecían camas como de niñas. Y que pues la rutina de trabajo era agobiante, que ella recuerda que siempre tenía muchísimo sueño, que incluso se iba a dormir a veces al baño